Noches, son las 10 de la noche, día 1 de agosto. Vamos a por el directazo de hoy. Nos conectamos muy tarde porque hablaremos con México, con el doctor Jorge Rodríguez Purata. Voy a invitarlo ya porque sé que está por aquí. Voy a coger también el mando de aire acondicionado, parece un calor. Así que voy a invitarle. Corta y nos deja conectar rápidamente. Si no, él también me puede pedir entrar y yo os le confirmo la solicitud sin problema. Así que bueno, muy contenta de hacer este directo porque sé que sois muchas también las que estáis en Latinoamérica y además creo que incluso para las que estamos aquí en España o en Europa, en otras partes del mundo, es muy importante entender cómo funciona, ¿no? la reproducción asistida y los diferentes tratamientos que hay en los diferentes países, ¿no? Cuál es la realidad, cómo se vive. Yo hablo muchas veces con vosotras, con mexicanas, con venezolanas, con argentinas, con chilenas, ¿no? Otra parte del mundo, sobre, bueno, pues sobre tratamientos de reproducción asistida, sobre lo duro que son, lo duros que son, sobre el duelo genético. Y entonces, bueno, pues aquí está, voy a invitarle. Y entonces, bueno, pues me doy cuenta de que esto es algo que va más allá de las fronteras y que nos afecta a muchísimas, ¿no? De nosotras. Eh, Cada vez somos más entre los problemas de infertilidad y también las decisiones de ser mamá en solitario, pues cada vez somos más las mujeres, ¿no? O parejas también, que pasan por procesos de reproducción asistida y a veces son muy duros. Jorge, qué bien, ha Hola, funcionado. hola. Hola, hola, aquí desde Barcelona. Saludos desde México. ¿Cómo estás, Noemí? ¿Cómo estás tú? Yo bien, ya el peque dormido, así que ya libre para hacer un directo a una hora un poco así. Ya Sí, te dije muchas gracias. que quería hacer un directo, ¿no? Pero bueno. Que sepan todas tus seguidoras y tus seguidores que haces un esfuerzo porque son las 10 de la noche Sí, en sí, Barcelona, ¿eh? sí, sí, sí. Pero bueno, yo es bastante normal que trabaje no haciendo directos ya, pero sí haciendo otras cosas. A estas horas me pongo otra vez al ordenador a contestar mails, mensajes, privados, todas estas cositas que nos llegan por las redes y por a la web también, ¿no? Oye, Jorge, mil gracias por aceptar esta propuesta que te hice, que te asalté. No, qué va. Yo porque, encantado de una persona tan famosa en el mundo de la reproducción, en el mundo del apoyo emocional a todas nuestras pacientes. bueno, Fue un honor, es un honor. bueno, yo la verdad es que me encanta tu perfil porque además haces, sobre todo los stories me gusta mucho verlos, el contenido en el feed también está muy bien, ¿no? Pero los stories me gustan mucho porque muchas veces das como pequeñas píldoras informativas, ¿no? Sobre algunas cosas que pasan en consulta y está muy bien seguirlas, ¿no? Porque en un please te puede resolver alguna duda o te puede dar como una luz, ¿no? En ese tratamiento que estás a lo mejor haciendo en otra parte del mundo incluso, ¿no? Pero es un perfil muy, muy interesante, me gusta mucho cómo lo haces, cómo transmites, ¿no? Y Muchas además, pues gracias. como especialista, tenía muy buenas referencias de ti por parte de especialistas de aquí, de Barcelona, que te conocen, ¿no? De amigos que también saben, ¿no? Que, bueno, pues qué tipo de Que especialista trabajamos eres. juntos muchos años por allá en Barcelona, sí. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, pues pensé, ostras, estaría muy bien hacer un directo con Jorge para que nos contara y para charlar un poco, ¿no? De, bueno, pues un poco que tú te formaste, creo, aquí en Barcelona, ¿no? ¿Fue? ¿Cómo fue el recorrido? Y después Yo, ahora ya yo, estás otra vez en México. yo me formé en Estados Unidos. Mi entrenamiento dará al mundo de la medicina reproductiva, o sea, en la subespecialidad, como le decimos en México, el fellow en medicina reproductiva y reproducción asistida. Yo lo hice en la ciudad de Nueva York durante 3 años y de ahí fue cuando me fui a España a trabajar en The Sheus y pues la verdad es que estuve súper feliz. Creo que fue tan importante para mi vida lo que hice en Nueva York, pero considero que lo que hice en España y lo que aprendí en The Sheus y la manera estructurada de trabajar, de protocolizar, de atención al paciente. La verdad es que me ayudó muchísimo en un centro tan grande como de Sheus. Como todos sabemos, ¿no? El centro grande tiene sus cosas buenas y malas, pero, pero pues en todos lados donde vamos pasando aprendemos lo bueno y eso es lo que trato de hacer ahora en mi vida profesional aquí en México, ¿no? Implementar
lo de Estados Unidos, lo de España y mi manera de ver la medicina reproductiva. Exacto. Bueno, yo creo que en todas partes aprendemos de lo bueno y también de lo malo, Sí. ¿no? Yo me acuerdo, yo trabajé en un sitio, tuve un jefe que yo siempre dije, ay, este jefe me decían, es que es un desastre. Digo, bueno, yo he aprendido exactamente lo que no tengo que hacer, que Sí, también está muy bien sí, sí, para no sí, repetir, para no exactamente, repetir. totalmente, tienes toda la razón. Pero Sí, sí. Pero la bueno, verdad es sí, que pues me sirvió mucho esa estancia ahí porque pues cuando yo regresé a México, o inclusive aún, la ovodonación, la donación de óvulos, la donación de embriones, pues en México, al ser un país un poco conservador o Latinoamérica en general, pues sigue siendo un tabú, ¿no? Hablar de la donación, hablar abiertamente, a la paciente le cuesta todavía pues aceptar lo que tú decías al principio de tu live, que ese duelo de aceptar de cómo voy a sentir, cómo voy a querer a algo que genéticamente no es mío, ¿no? Y eso sigue aquí siendo un tabú. Si en España todavía sigue costando esa parte, ahora aquí pues es complicado. sí. Sí, yo creo que esto es algo común en todos los países. Todavía queda un poquito de esto en algunos países, en otros queda un poquito bastante. Y hay mucho, todavía mucho por hacer, ¿no? Por eso creo que un perfil como el mío y otros perfiles que también hay, pues ayudan mucho, ¿no? A las pacientes. A normalizarlo, sí, a normalizar el tema, totalmente. Sí, sí. Y realmente, bueno, pues a enseñar que son opciones, ¿no? De llegar a la maternidad o a la paternidad, ¿no? Yo siempre digo que la maternidad va mucho más allá de la genética, incluso que de la gestación, ¿no? O sea, es algo que te llega de antes y que después también sigue, ¿no? Seguramente. Entonces, bueno, todos son Totalmente, maneras totalmente. Y hay muchas cosas que no se heredan en la genética, ¿eh? O sea, la genética es una parte, pero la mayor parte de la herencia emocional de personalidad no viene en la genética, que eso es la maternidad. Mm, totalmente. Y bueno, el tema de los parecidos físicos, que también, ¿no? Muchas veces es el miedo principal, pero ¿a quién se va a parecer o no se me va a parecer? Bueno, a lo mejor con tu genética tampoco se te parece, ¿no? En cambio, Sí. eso no lo planteamos, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo a los pacientes. Yo no me parezco en nada a mi mamá o a mi papá. Seguramente yo tengo una hermana que se parece mucho más y eso no significa absolutamente nada, ¿no? Sí, sí. Es verdad, es curioso. A lo mejor tienes un hijo y dices, pues ha salido igual a mi suegra o a mi suegro, ¿no? ¿Qué haces? Pues se lo das a la suegra, que es tuyo, no, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, el hijo es una entidad por sí sola, por sí misma, ¿no? Y como viene, viene, y ahí estás tú para quererlo y para amarlo hasta el final de tus días y de los suyos, ¿no? Mucho más allá de eso también, creo yo. Pero bueno. Totalmente. Puede ser un niño que, perdón, puede ser un niño que sea científico o puede ser un niño que le cueste más y eso no te va a hacer querer lo menos, lo mismo físicamente, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Oye, a mí me gustaría mucho que nos dijeras un poco si hay algún tipo de diferencia en la reproducción asistida en lo que se está haciendo actualmente en España, lo que se está haciendo, por ejemplo, en México. Pues mira, yo creo que un punto importante en México es que yo diría que lo más complicado para una paciente en México escoger una clínica o saber que está yendo a un lugar adecuado es que en España ya existe una manera como más general de regularizar las clínicas y uno ya sabe que todo mundo más o menos va a hacer las cosas bien. Y esto es una cosa que en México no existe. Aquí sigue habiendo mucha diferencia entre las clínicas que invierten tiempo, esfuerzo, dinero en cosas de trazabilidad, en controles de calidad. Y entonces, pues esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Que aquí ir a cualquier clínica sigue siendo complicado porque pues puede uno caer en unas manos no tan éticas en el sentido de lo que le están ofreciendo los pacientes, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, y esa es parte de lo que me gusta a mí hacer en los stories, no hablar de lo que tiene que suceder y de lo que les tienen que decir, porque es muy fácil que escuchamos y nos creemos lo que queremos escuchar y caemos en eso y eventualmente vamos a escuchar lo que queremos. Entonces, esa parte es complicada todavía en México. Hay que buscar la manera de seguir transmitiendo información para que las pacientes
tengan herramientas para defenderse sentadas enfrente de su doctor, de que le diga, oye, yo sé que esto es así, esto que no es así y que esto no está bien, ¿no? Entonces, en España es mucho más fácil, es mucho más regulado, los profesionales especialistas en reproducción, todos más o menos tienen un buen entrenamiento. Entonces, esta parte es complicada en Latinoamérica en general, creo, ¿no? A mí. Ujú. Yo creo que en España también hay algunas clínicas que, bueno, puedes caer en manos no tanto clínicas que no hagan bien las cosas, que supongo que también las habrá, pero porque ha habido noticias, por ejemplo, últimamente, yo me acuerdo de un par de noticias que dices, ostras, esto es que no han trabajado bien, ¿sabes? Pero más que nada son clínicas que a lo mejor se rigen por unos protocolos como muy estrictos, muy rígidos, ¿no? Y que a lo mejor una paciente no tiene por qué esperar hasta 3 abortos o hasta 6 inseminaciones artificiales, ¿no? Para pasar a otro nivel, porque depende de cada persona, pues puedes decir, esto lo podemos hacer más corto o yo ya miraría determinadas cosas, ¿no? Depende de cada paciente. Y hay clínicas aquí en España, creo, igual se rigen por esos protocolos que marcan determinadas Muy normas, tajantes, sí, ¿no? sí. Entonces, a lo mejor nos hacen perder mucho tiempo, mucho dinero, porque son tratamientos costosos, y también está la parte emocional, que también es un desgaste muy importante, ¿no? Esto supongo que en México también pasará y además pasarán otras cosas, ¿no? Que es lo que decías de esa falta de honestidad, quizás, ¿no? A la hora Sí, de... Vale, entonces es muy a la hora de la importante saber consulta ¿no? sí, y ahora hay mucha información en internet, ¿no? No, no. Ahora tampoco tenemos que caer en que los que estamos en redes sociales tenemos la última palabra y somos lo que más sabemos. Por supuesto que tampoco estamos diciendo eso, ¿no? Porque las redes sociales sirven mucho para orientarse, pero definitivamente no es la manera científica de tomar decisiones, ¿no? Entonces es importante que los pacientes en México sepan que existe una manera de alta calidad, como lo es en España, de hacer bien las cosas, pero pues sí hay que poner atención a notar esas pequeñas banderitas, esos como dicen red flags, ¿no? Esas banderas rojas de que te están diciendo que algo no está bien, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Las más, Pues las que tú... Estas yo cosas creo que es como... importante, sí, que cuando te das cuenta como dices tú, que te das cuenta que lo están haciendo mal o que fue un error, pues yo creo que lo principal es ver que sea un laboratorio, o sea, médicos, yo creo que todos estamos bien entrenados. Es más difícil encontrarte un médico que quiera hacer mal las cosas porque sí, como todos sabemos, el corazón de lo que hacemos es el laboratorio de reproducción asistida pues también es la ventaja y desventaja, ¿no? Porque la paciente no tiene acceso a ver al laboratorio, ¿no? Pero pues esta es la manera más segura de estar seguros que estamos en buenas manos, ¿no? Y poder investigar, preguntarle al doctor cómo están su laboratorio, cuándo se han actualizado, también un poco ver si el doctor se mantiene actualizado, yendo a congresos. Idealmente debería decir que todos los especialistas en reproducción pues sigan publicando ellos mismos porque como tú sabes la medicina reproductiva avanza a pasos agigantados y sigue habiendo cosas nuevas, no es como otras especialidades que están más estancadas en las cosas diferentes que van haciendo. Aquí cada congreso anual sale alguna manera nueva de hacer las cosas y esto es importante, ¿no? Para los especialistas en reproducción y que vean las pacientes que su doctor está ahí, ¿no? Que está actualizado, que se toma el tiempo de entender lo que están haciendo los grandes centros académicos de Europa y de Estados Unidos. Yo creo que es algo importante, ¿no? Yo creo que a veces minimizamos la estimulación ovárica, Noemí. Yo creo que a veces yo me doy cuenta cómo veo los reportes y que a todo mundo le dan la misma cantidad, la misma receta de cocina de suplementos y esperan que todos los óvulos salgan igual, ¿no? Y me llegan pacientes que ya vienen a preguntar por donación de óvulos, cuando ves claro que fue una mala estimulación y que esa paciente todavía no tiene que llegar a donación de óvulos, pero luego entra el tema económico, que ya no se pueden permitir 2 o 3 ciclos más, entonces pues tienes que aceptar que ya invirtió gran parte de su esfuerzo en esa fase y que ya no le queda más que un intento y pues que tienes que ir por ahí. Pero yo creo que minimizamos mucho en México la importancia de la estimulación ovárica y que de la calidad de los óvulos
se va a impactar si no ponemos atención a esa parte. Ujú, ujú. También se hace el DGP, el PGT en México. Sí, ¿no? Supongo. Sí, aquí nosotros en el centro, casi todos los centros como más importantes, el 95% de los ciclos se hacen con diagnóstico genético preimplantacional. Afortunadamente aquí se hace de manera libre y mucha gente lo hace inclusive para selección de sexo simplemente. Pero sí, la mayor parte de nuestros ciclos los hacemos con diagnóstico genético, con PGT, para neuploidías, para identificar que el bebé venga bien cromosómicamente, venga bien genéticamente. Y pues eso también nos debería ayudar a levantar las tasas, ¿no? Entonces, no lo vas a creer, pero en México sigue habiendo centros que transfieren en día 3 y pues esto es otro red flag, ¿no? O sea, En España si en también. 2020, En España ¿sí? también. En España Pues también. esto es un red flag. No puede ser que a estas alturas de la vida haya centros que transfieren a día 3. Sí, No puede sí. ser que no puede ser que en un país como en México, que esté tan diseminado el PGT, como en Estados Unidos, siga habiendo centros que digan que daña el embrión, que es malo, que no es recomendable. No puede ser. O sea, claramente quiere decir que no lo saben hacer. Exacto. O que no tienen las incubadoras correctas, que no tienen el laboratorio actualizado o que no saben hacer una biopsia a un embrión. Entonces, por eso la tasa de mortalidad, digamos, ¿no? de esos embriones pues, es muy alta y por eso dicen, bueno, en ningún sitio estará mejor como en tu útero. Sí. Red flag, ¿No? red flag. Sí, Sí. Sí, totalmente. ese es otro de los importantes. Aquí en México, digo, no sabía que en España todavía pasaba. Yo todavía me sorprendo que aquí haya, pero pues no está bien, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, es curioso. ¿Y cómo se vive el tema de la donación de óvulos? O sea, ¿cuántos intentos normalmente, porque hay personas que hacen muchas fecundaciones in vitro o que llegan a la ovodonación ya con 46 años, ¿no? La edad en México también es como ser mamá en México, quizás la edad es más baja, las mujeres son más jóvenes cuando quieren ser mamás que en España, ¿no? En España creo, España es uno del el país que tiene la edad materna más alta en Europa. Y no sé si en Wow. el Sí, mundo, de hecho, si hablamos de Europa, sí. creo que por lo Aquí menos. esa es otra gran diferencia, ventaja para México, porque hacer un tratamiento en una paciente más joven, pues siempre lleva más posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, pero sí, la paciente, pues a la paciente le cuesta aceptar. Fíjate que yo muchas de las veces necesito todavía como, digamos, negociar con la paciente un tratamiento de FI para que puedan ver que no hay respuesta o que la respuesta es baja o que los embriones son todos anormales genéticamente en el PGT para que puedan dar vuelta a la página. Y yo lo entiendo, ¿no? Porque necesitamos pruebas tangibles de que esa vía no es y que tenemos que empezar a valorar otras. Y luego no se diga, pues, el proceso de aceptación de 1, 2, 3 meses de duelo, como dices tú, de duelo genético, de decir, pues por aquí no va a ser. Y algunas lo aceptan y algunas pues ya no aceptan esa vía. Pero yo creo que gran parte del esfuerzo que uno hace como doctor en el consultorio es tratar de ver la manera de introducir esta nueva opción de tratamiento de fertilidad y que vean que claramente es una excelente opción, que no es para todo el mundo, pero que al final del día va a ser una gran opción para ser mamás o papás y que yo no conozco ni una sola persona que haya hecho un tratamiento de ovodonación o de adopción de embriones que después no esté contenta, ¿no? Todos están felices, todo les va muy bien, todos no tienen esos miedos que tenían previo a empezar, en realidad se desaparecen. Y yo creo que necesitamos aún así hablar más del tema para que la paciente pierda ese miedo. Sí, sobre todo porque a veces sí que ocurre que cuando no se ha hecho el duelo genético o a lo mejor se ha tomado la decisión muy deprisa, quizás porque ya tenías una edad, en el médico tú has ido que querías ser mamá, entonces el médico te ha dicho, mira, tu única opción es donación de óvulos. Bueno, pues vale, pues hacemos donación de óvulos, ¿no? Y te quedas a la primera y tampoco has tenido mucho tiempo para digerirlo, ¿no? Para sopesarlo, para pensar en todas las cosas, todas las preguntas que normalmente nos hacemos, ¿no? Cada persona es diferente, hay quien para y se plantea muchas cosas, hay quien tira hacia adelante porque tiene ese deseo de ser madre
Y cuando le viene el positivo, entonces le vienen todas las dudas, todas las preguntas. Y también es difícil pasar un embarazo con el duelo genético, ¿no? Porque ya tienes a tu hijo dentro, entonces es como un sentimiento raro, ¿no? Por eso sí que es verdad que yo al menos siempre digo, mejor planteárselo todo antes y cuando tengas claro, medianamente claro, porque obviamente yo creo que en mi caso, por ejemplo, que mi camino fue muy largo porque yo estuve 10 años intentando ser mamá, hice 14 tratamientos de reproducción asistida. Eh, Wow. hice dos inseminaciones artificiales con semen de donante a los 33 años, negativas. Después ya me esperé a los 38 para hacer 5 FIPS. Después Wow. con mis y esperma de mi pareja que tenía en ese momento. Después negativo siempre. Después pasé a ovodonación con el esperma de mi pareja, hice 4. Tuve un positivo que fue un embarazo en embrionario y después ya pasé a 3 donaciones de embriones, yo sola otra vez. La primera fue un positivo, pero terminó en aborto bioquímico, negativo, y después llegó mi hijo, ¿no? Fueron 14 Wow. Qué tratamientos. perseverancia, ¿eh? Sí, bueno, es lo que decimos, ¿no? O sea, es ese, el deseo de ser madre y la... Yo creo que era como la convicción de que mi hijo me estaba esperando en algún lado y yo no podía dejar de buscarlo, porque si paraba y tiraba la toalla, mi hijo se quedaba en algún lado y nadie lo iba a recoger Sí. porque era el mío, ¿sabes? Mm. Yo tenía esa sensación de alguna manera, ¿sabes? Y eso era lo que me movía, era como decir, es que yo sé que yo, es que es lo que me mueve en la vida, o sea, es lo que Lo yo siempre, siento. sí, ¿sabes? Es como un sentimiento, ¿no? Hay quien no, hay quien, yo tengo amigas que no son madres y que dicen, pues a mí me hubiera gustado tener un hijo si estaba en pareja, pero si estaba sola, pues no, no era necesario, ¿no? En mi caso, yo sabía que yo tenía que ser madre y me daba igual si tenía pareja o no, ¿sabes? O sea, yo siempre decía, incluso a mi ex, se lo decía, digo, yo me puedo imaginar una vida sin ti, pero no me puedo imaginar una vida sin ser madre, ¿sabes? Y de hecho, él me decía, ay, no No, sé qué y tal. Digo, no, no, digo, yo si estoy contigo es por intentarlo, o sea, porque quiero estar contigo, porque si fuera por querer ser madre, yo tengo un útero que en principio, si no es de una manera, será de otra, pero ahí teóricamente puedo gestar puedo, ¿no? yo sola puedo, sí. Sí, qué Entonces, increíble. bueno, no. Y lo primero que decías creo que es importante, ¿no? De que, de que esta parte de desearlo y que ese motivo, esa ilusión es la que nos debe, no, es lo que tratamos nosotros como doctores, pero esas dudas de si sí o no, yo creo que muchas veces no las van a poder resolver solas y esa es la parte importante de que asesoren con alguien más que ya haya pasado por lo mismo porque si yo quiero comprar un avión, que nunca lo he hecho, no tengo ni idea qué preguntas tengo que hacer. Entonces, Mm. si quiero hacer un ciclo que nunca he hecho con las preguntas que no sé qué me van a llegar después, pues muy probablemente no se las van a poder hacer solas, que son las preguntas profundas. Las preguntas sencillas, todas las vamos a responder, pero las profundas Sí. solamente van a venir si alguien nos ayuda a entender qué tendríamos que pensar. Mm. Sí, yo creo que esta es una parte que por eso creo que cuando hablo con las chicas, yo en mi caso, pues hay como esa conexión, ¿no? Inmediata, porque es lo que tú decías del avión, ¿no? O sea, tú puedes hablar con un ingeniero, con el señor que hace las piezas, que te puede explicar súper bien para qué sirve esa pieza, pero nunca te podrá decir qué se siente al pilotar ese avión. Para hablar de eso tienes que hablar con el piloto, Exacto. ¿sabes? Entonces, el ingeniero te podrá explicar cada pieza, cómo se hace, por qué se hace, para qué funciona, toda la parte. Eso sois vosotros, los ingenieros, ¿no? Que soy yo, exacto. La parte... Yo puedo explicar de Exacto, todas las fases de un ciclo de donación, pero ¿qué se siente? No. exacto, exacto. Entonces, la renuncia, ¿no? O incluso el tema de la maternidad, pasados los 40, yo fui madre a los 45, al final me quedé a los 44 y fui madre a los Wow. 45, ¿no? Y madre en solitario también, ¿no? Entonces es como un mix de muchas cosas que es cierto que las chicas cuando me dicen, ¿no? Yo es que ya estoy pasado los 40, es que aquí, por a mí, mucha gente, ¿no? En Latinoamérica, es que por aquí esta edad ya es muy difícil, no tengo amigas que con mi edad estén pasando por lo que yo estoy pasando, ¿no? Y esto es una presión que tenemos añadida, ¿no? Ya al hecho de la infertilidad
de los problemas que podamos tener técnicos, ¿no? Con nuestros genes o con nuestro útero, con nuestro sistema inmunitario, con cualquier cosa, ¿no? Que interfiera técnicamente en el proceso. Después está la parte social, ¿no? El qué dirán, cómo lo van a vivir en mi entorno, cómo, ¿no? Cómo nos va a afectar esto a la familia, cómo le afectará esto a nuestro hijo, ¿no? Y esto es mucha presión para personas que en realidad, o sea, somos personas que no estamos metidas en el mundo de la reproducción asistida, ni somos psicólogas, ¿no? Y nos tenemos que enfrentar a todo esto. Y es un proceso muy complicado. Y por eso es muy Sí, no. importante que los especialistas que nos llevan realmente tengan esa parte, no solo la parte técnica, la parte científica, sino también la parte humana y la parte emocional, ¿no? Eso también es muy Y importante. más el peso de que todavía es la incertidumbre de no sabemos si lo vamos a lograr. Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero sí, Así eso creo que una de las cosas que hacíamos en ese entonces en The Shows, y no sé, supongo que ahora ya todo el mundo lo debe tener, es cuando empezaba el tener una psicóloga de base en la clínica, ¿no? Hubo un momento que no era algo esencial y ahora no tener a alguien de apoyo emocional o de acompañamiento emocional, pues es algo impensable, ¿no? Y al final sigue faltando, siguen habiendo grupos de pacientes, generalmente son las mismas pacientes las que deciden abrir grupos de apoyo porque nosotros como médicos no nos damos cuenta que, punto número uno, ni tenemos el entrenamiento, ni hemos, como bien lo dices, no hemos pasado por ahí. Y punto número dos, no nos da el tiempo también de dedicarle en la consulta, así como no nos da el tiempo de dedicarlo a cosas de nutrición, o no nos da el tiempo de escuchar suficientemente, tanto como deben de ser escuchadas las pacientes. Y creo que es algo importante que se nos va a veces, ¿no? Y que nos debemos de apoyar en las personas que saben más de esto por vivencias o por entrenamiento. totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, yo, por ejemplo, otra de las cosas que para mí era, cuando estaba en tratamiento, yo me sentía muy sola. Incluso yo siempre digo que me he sentido más sola estando haciendo el tratamiento en pareja que haciendo los tratamientos sola. Porque Mm. cuando estaba en pareja sentía además esa responsabilidad, ¿no? Hacia él, hacia su familia, ¿no? Era como que yo no me quedaba embarazada, ¿no? O sea, no lo estoy haciendo, no estoy cumpliendo mi parte del acuerdo, digamos, ¿no? O sea, yo tengo que hacer esto. De lo que la naturaleza debió de haberte dado por hecho. Sí, exacto, ¿no? Entonces era como, yo sentía una presión añadida y muchas veces también el entorno, que además es quien más nos quiere, ¿no? Pero el entorno a veces tampoco nos sabe ayudar, porque es muy difícil ayudar en algo por lo que no has pasado y que tampoco puedes entenderlo al 100%, porque nunca has estado en esta situación, ¿no? Y a veces nos dicen cosas pues que más que ayudar nos perjudican o nos añaden más Lastiman. peso, ¿no? Más dolor, sí. O nos generan incluso más dudas, ¿no? Es como cuando dices, pues mira, al final, después de mucho pensármelo y tal, pues vamos a hacer ovodonación o vamos a optar por donación de embriones, vamos a optar por la doble donación, ¿no? Por donación de esperma. ¿Estás segura? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que si estoy segura, no? O sea, me haces esta pregunta, es como que, ¿coges la caja roja o la caja azul? La caja roja, no, no, coge la azul, ¡ah! Ya no sé qué hacer, otra vez vuelvo a dudar, ¿no? Es como que, ay, no sé, me he puesto segura, ahora ya vuelvo a dudar, ¿no? Y es un mal, o sea, hacer este tipo de comentarios, ¿no? Ya no te digo si encima te dicen, ah, pero si haces esto, entonces no será tu hijo. Claro, te dicen esto ya te matan, ¿no? Pero a veces es complicado Sí, también saber cuándo y cómo explicar estas cosas, ¿no? A las personas que nos quieren y que queremos, pero que no saben nada de esto. Es muy sí. complicado. En México, Y por más que nos quieran, no saben cómo tener esa empatía. claro. No, no, es así. A veces pasa también con los abortos, ¿no? Que te dicen cosas como, bueno, pues a la próxima, o bueno, mira, mejor ahora que más adelante. Dicen cosas terribles. Sí. No, no
no es Pero eso porque... también es parte de lo importante todo esto, es importante que se hable en un espacio seguro, como es el consultorio, y es la parte importante de tener conexión con tu doctor, ¿no? O sea, cualquiera quien sea el doctor especialista de fertilidad con el que hayan sentido clic, es importante que ese clic conlleve esto, ¿no? De poder hablar estas dudas, estas preguntas, no quedarse con incertidumbre en relación a los óvulos, a la calidad de los óvulos, por qué nos están embarazando, por qué debemos de seguir intentando, las posibilidades reales de éxito, ¿no? A la primera transferencia, al final del tratamiento, ¿no? Toda esta parte que a veces, ¿no? Otra bandera roja para mí en México es cuando me dicen, es que el doctor no me explica mucho. No, pues entonces, o sea, ¿por qué sigues ahí, no? O sea, o sea, ya no existe ese doctor con una barra, una pared entre las sillas, el escritorio y uno, que es una eminencia y con un ego del tamaño de enorme. Ya no debería existir esto en la medicina moderna porque ya no somos expertos, somos unas personas que tenemos un poco más de criterio médico en un tema que vemos diario y que por eso podemos guiar un poco más. Pero no significa que yo tenga la última palabra, ¿no? Bueno, yo siempre digo que sois los especialistas, sois los que habéis estudiado y seguís estudiando para conseguir todo lo que conseguís, que es mucho, porque hay mucha gente que si no fuera por esto no llegaría jamás a formar la familia que quería formar. Por lo tanto, valéis oro. Pero sí es cierto que yo creo que los tratamientos de reproducción asistida tienen que ser un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, vosotros tenéis la parte técnica, la parte médica, pero tiene que ir en consonancia y un poco trabajando en equipo con los pacientes, ¿no? Y muchas veces, pues lo que tú dices, explicar, ¿no? Cuáles son las probabilidades que tenemos en realidad, cuando es necesario hacer un tratamiento más para realmente quedarte tranquila y decir, vale, ya veo que con mis óvulos no va a ser posible. O ya veo que con una inseminación artificial no va a ser No. posible. Sí, ¿vale? Tengo que ir a fecundación in vitro. Eh, si es necesario hacer ese paso, pues lo vamos a dar ese último paso para poder constatar, pero explicando realmente que lo vamos a hacer para que te des cuenta, porque yo ya lo tengo claro, pero quiero que tú también lo tengas claro, ¿no? Eso es ese trabajo en equipo que muchas veces se echa en falta y que creo que es Sí, muy importante. Que hace también, además, que te sientas segura escuchada. y que te en buenas manos, ¿no? Una persona que me está escuchando, que me está atendiendo, que sabe lo que me conviene, pero que me entiende y me va a dar lo que necesito. Si suena la campana, pues sonó y yo tenía razón y me tendrá que decir tenía razón. Y si no suena la campana, pues tendré que ir a ovo o a donación de esperma o a donación de embriones, ¿no? Lo que sea. Y que Pues sí, para mucha gente, digo, aquí estamos hablando de la donación de óvulos y de brincar para no usar nuestros propios óvulos, pero para mucha gente el cambiar de inseminación a fertilización in vitro es el mismo proceso de aceptación duro de estar enojados y frustrados, como decía hace rato, con la naturaleza de por qué me está costando no quiero hacer FIV, estoy en contra, ya sea por motivos emocionales, por motivos éticos, por motivos religiosos, y todos esos pasos, esos escalones, conforme los vamos avanzando, pues deben de estar súper informados y súper claros, que esa es otra cosa que es una bandera roja para mí cuando veo que me llegan los pacientes que me dicen, es que, oye, ¿qué medicamentos quieres? ¿Vamos a hacer otra fertilización in vitro? ¿Qué? A ver, enséñame los medicamentos, necesito revisar bien todo lo que se hizo con detalle para poder saber y construir sobre ese fallo, ¿no? No, es que no pregunté qué medicamento era o no me dijeron. Que esa falta de información es una clara bandera roja porque quiere decir que no hay un protocolo, no hay una estructura en cualquiera de los procesos, ¿no? En el caso de donación de óvulos, una estructura de entrevista con la donante, entrevista psicológica, entrevista ginecológica, pruebas reproductivas, pruebas genéticas, y entonces sí ya podemos estimular a la donante. En México hay muy poco ovocito congelado, ¿eh? No hay mucha opción todavía, casi todo es en fresco. Por eso es un proceso un poco más tardado, pero supongo que la realidad es que el futuro de la ovodonación en el mundo va a ser los ovocitos vitrificados, ¿no? Porque no podemos estar esperando 1 o 2 meses para buscar una donante para la paciente que ya tomó la decisión. sí, sí.
Yo te quería preguntar, hace poco hablé con una seguidora que hicimos un grupo de apoyo y ella comentó también, ¿no? Em, la opción de la donación de óvulos en México se paga, digamos, ¿no? A la donante. En España es una compensación económica, pero en México sí que se paga, ¿no? Correcto. Sí hay unos honorarios a la donante como tal, y pues al final del día, pues como hay unos honorarios y hay oferta y demanda, pues hay donantes que cobran más o que cobran menos, ¿no? Basados generalmente en características físicas, pero también hay donantes que cobran por su nivel académico, por ejemplo, y tienen unos honorarios más altos, ¿no? La donación en México depende de las clínicas, ¿no? Pero en general van como entre 25 hasta 150,000 pesos, que son entre 1,300, 1,400 euros hasta 6,000 euros, 6,500 euros. Vale, vale, vale. Sí, Y a mí lo que me llamó mucho la atención, o sea, ¿existe el anonimato de las donantes o no? sí. No es una obligación. En México no hay una ley de reproducción asistida que nos regule de manera clara, ¿no? Entonces, no es una obligación. La mayoría de las clínicas, por sentido común, les pedimos a las pacientes que haya que sea que no conozcan a su donante y que la donante no los conozcan. Pero como hay agencias de donación, al final el proveedor es la agencia con la receptora, Mm, y ellos deciden si ven fotos de adulta o no. vale. En realidad no hay control, todos podemos hacer lo que queramos en ese sentido, pero promovemos que sea una donación anónima pues porque yo siempre lo que les digo, o sea, no necesitas ponerle cara a la donante, porque si no, esa imagen la vas a tener por el resto de tu vida y la vas a combinar con la cara de tu hijo o de tu hija. No, no es necesario. Al final del día, eh, tú debes de confiar en la clínica, debes de confiar en el doctor que van a buscar la donante con lo que tú estás buscando. Si para ti es importante el parecido físico, pues nos enfocamos en los rasgos, ¿no? Vamos haciendo más esfuerzo Mm, del equipo de la clínica para buscar una donante parecida. Si para ti es más importante el grupo sanguíneo, por decir algo, o la altura en particular, pues está bien, tenemos que hacerlo bien y tenemos que saber que eso es lo que vamos a buscar, pero sí se puede ser no anónima. mm. Yo es que soy muy partidaria del no anonimato. En España es anónimo por ley. Yo soy muy partidaria de la abolición del anonimato, primero porque por el derecho de las personas nacidas por donación. O sea, yo no entiendo por qué una persona que ha sido adoptada tiene derecho a saber sus orígenes genéticos, y una persona nacida por donación no tiene ese derecho, ¿no? Entonces, no entiendo, ¿no? Mm, para mí la donación es algo, o sea, yo parto de la base de que cualquier cosa que se esconda es una cosa mala, que está prohibida ¿Ok? o que me avergüenza o que si me descubre me meten presa o que, ¿sabes? O que me lo pueden volver a quitar o algo así, ¿sabes? Cuando lo único que yo creo que se puede esconder sin problema es una fiesta sorpresa. Si no es una fiesta sorpresa, a mí los secretos no me gustan, ¿sabes? Porque entiendo que tiene un trasfondo de algo malo, ¿no? Entonces, yo parto de la base de que preferiría que las donaciones no fueran anónimas. Por ejemplo, conozco familias que se han formado por gestación subrogada en otros países, que en España no está permitida, y conocen a la gestante, conocen a la donante, incluso han donado embriones suyos y conocen a las personas que han recibido esos embriones y tienen relación con ellos, ¿no? Y yo veo ahí un amor tan grande hacia todas estas personas que forman, ¿no? Toda esta red, Participado. ¿no? Que ha hecho posible que todas estas familias se hayan formado, que me da mucha envidia de pensar, ostras, ¿por qué yo no puedo tener esta red tan bonita, ¿no? En mi casa, ¿no? O en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? Si lo vemos como una opción más y una manera más, y además es una manera maravillosa porque es una manera bonita, ¿no? Si yo tengo óvulos que no voy a usar, pues toma, para ti,
hay un intercambio económico, en el caso de México, en el caso de España es una compensación por las molestias ocasionadas de las 3, 4 semanas que estás con todo esto, eh, pero para mí el dinero tampoco no ensucia el proceso, ¿no? Eh, No, no. entonces, Yo no, no creo sé. que aquí en México el hecho de proteger la anonimidad no es por ahí, es más bien porque en el futuro no venga un problema legal, al revés, de Claro, que reclamen. claro, para eso está la ley, o sea, para ahí tenemos que hacer una ley que indique quién es donante, quién es la madre y el padre, quién es, ¿sabes? O sea, que todo el mundo tenga muy Esté claro claro. quién es, obligaciones y derechos, ¿no? Y para eso está la ley. Pero también está el concienciar, el hablar del tema, ¿no? Para que la gente sepa quién es quién, ¿no? Y En que la no haya todo subrogación frustrado. sí es no anónimo, o sea, en la subrogación que los casos que yo he estado participando y que afortunadamente han confiado en nosotros, se conoce todo el mundo y como tú lo dices, o sea, todo el mundo está muy orgulloso de con lo que cada quien participó e hizo y siguen teniendo relación y hablando y inclusive, ¿por qué no? Si es para el segundo bebé, ¿por qué no usar la misma madre subrogada? ¿Por qué no usar la misma donante si ya no tienes embriones? ¿No? O sea, me queda clarísimo que hay una gran oportunidad de que todo sea mucho más agradable para el futuro, Claro. pero la costumbre es otra. La realidad es que la costumbre es otra. No. Yo creo que la ley española y lo que pasa en México también que has comentado, viene un poco por esa cultura, ¿no? Y ese duelo genético que todavía está dentro, ¿no? Esta ley que tenemos nosotros también está llena de duelo genético, un poco de vergüenza, ¿no? De que no se sepa, de que no lo sepan un poco, ¿no? Y yo creo que ahí, por ahí también va. De hecho, nuestra ley es muy vieja, tiene más de 20 años, creo yo. Entonces, hace 20 años, pues la ciencia ha avanzado muchísimo, Era la muy sociedad, diferente, sí. y al final las leyes van detrás de la ciencia y detrás de la sociedad, ¿no? Entonces, en algún momento esa ley también va a tener que cambiar, ¿no? Pero bueno, poco a poco, poco a poco. No, yo Oye, creo que México, digo, es muy diferente. En la donación en España, o sea, yo no sé si es el país que más hace ciclos de donación de óvulos en toda Europa también. O sea, están muy avanzados en todos los sentidos, en el aspecto técnico, en el aspecto emocional, en el aspecto social, todo. Y la realidad es que es para mí, que conozco esa parte, me encantaría que México fuera así. Me encantaría que todo el mundo pudiéramos hablar de la donación, pero sigue habiendo, yo por ejemplo, que el centro está dentro de uno de los hospitales privados más importantes de México, hay ciertas cosas que todavía tenemos que cuidar porque las instituciones grandes nos siguen limitando en lo que puede pasar, ¿no? A lo mejor está todo bien y lo llevamos haciendo años, pero sigue habiendo estructuras más grandes que nosotros que nos limitan a todo, ¿no? O sea, entonces esa parte no ayuda y ojalá que pacientes como tú y con otras pacientes que hayan hecho donación de óvulos o que hayan hecho donación de esperma pudieran alzar la voz y esas son las que nos ayudarían a que todo esto fuera normal, normalizado y que está bien y que es una manera diferente de reproducirse y que los modelos de familia ya no son uno o dos, sino que son 6 o 7 y que todos están bien y todos son correctos. sí, de hecho es lo que te comentaba antes. Para mí, la familia no viene del útero, o sea, no viene de mis óvulos, ¿no? O sea, para mí mi familia, mi hijo estaba aquí dentro, o sea, estaba ya en mi alma. Antes de que yo supiera que tenía óvulos, ¿no? Yo ya sabía que tenía que ser madre, ¿no? Antes de saber lo que era la fertilidad o la infertilidad, ¿no? Y creo que si viéramos la maternidad y la paternidad como esto, ¿no? Como ese gran deseo, como esas grandes ganas de amar, ¿no? De ese amor incondicional y de entrega y de compartir, ¿no? Eh, nos daríamos cuenta de lo poco importante que es la genética, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo, Sí. yo cuando veo a mi madre y pienso que la quiero, no la quiero por la genética, la quiero por todo lo que llevo vivido con ella, por cómo me trata, por cómo es conmigo, ¿no? En cambio, pues con mi padre, hace 17 años que no tengo contacto, justamente por lo mismo, ¿no? Pues por cómo era conmigo, por cómo, ¿no? Por la relación que tenía con él. Dices, y en cambio, pues comparto genética, pero es que
muy poco importa cuando el trato o el vínculo no es el que tiene que ser, ¿no? En cambio, cuando el vínculo es bueno, hay padres que después adoptan a los hijos de su pareja, ¿no? Porque dicen, así me has hecho de padre durante toda la vida, a lo mejor, ¿no? Y te quiero como si fueras mi padre, ¿no? Es que para mí eres mi padre. Es la parte esa del Y vínculo. esa parte es difícil explicarle a las pacientes de que esa célula, pues sí, vienen los genes y viene el DNA y vienen los cromosomas, pero pues va a ser una parte mínima de todo el proceso de la maternidad. Pero por alguna razón, todos, porque me incluyo probablemente, tenemos la idea de que si no es nuestro esperma o no es nuestro óvulo, ya no es lo mismo. Pero porque llevamos años, decenas de años asumiendo que vamos a ser papás de la manera tradicional y que solo había esa manera y que si no, no es aceptado, ¿no? Entonces, pues es difícil. Esa parte de aceptación, yo todavía no encuentro la manera correcta, la realidad de decir que cómo explicarle a los pacientes que le pierdan menos profundidad a la importancia de la genética y que lo vean más desde todo lo que van a vivir como padres. Yo todavía no sé a la verdad cómo explicárselos al 100%, ¿no? Trato de asesorarlos, pero pues es difícil, ¿no? Es difícil porque pues seguramente también han de estar pensando, ¿y tú quién eres para decírmelo, no? ¿Ya lo viviste, no lo has vivido? ¿Por qué me dices algo que tú crees que en realidad no lo has vivido, ¿no? Mm. Bueno, a veces también pasa con las psicólogas que están en los centros, ¿no? Que hay pacientes que me dicen, es que tuve una cita con la psicóloga, pero yo todo el rato ella me estaba hablando y yo pensaba, si es, claro, tú trabajas en el centro, tú quieres venderme este producto, ¿sabes? Entonces la sensación es diferente. Cuando lo hace alguien desde dentro del centro, a cuando lo hace alguien desde fuera, y si encima lo hace porque ha pasado por esto, ¿no? Es muy diferente, muy diferente. Pero sí, es Sí. importante que haya ese apoyo psicológico que si en algún momento necesitas, ¿no? Que esté presente ya en la clínica y que sea un servicio. Yo creo que las clínicas deberían dar un servicio realmente a 360 grados y no, yo creo que actualmente no hay clínicas que lo hagan al 100%. Gran parte sí, a lo mejor pues un 75% sí, pero un 100% no. Es una pena, Sí. pero... Lo que sí podemos estar pacientes, tus seguidoras de México, de Latinoamérica, es que yo creo que siempre va a haber un buen lugar, un centro donde pongan a la atención a los detalles, ¿no? Como lo que tú, no estás acostumbrada en España, en Barcelona, en el sentido de la revisión de las donantes, la atención a los detalles, que sea una mujer sana, que sea una mujer responsable, que sea una mujer que va a asistir a todos sus controles. Esta parte yo creo que ya está más establecida, por lo menos creo yo, o debería. Y bueno, no se diga, como te decía, buscar un buen laboratorio en donde cuiden a los embriones de nuestras pacientes de una manera adecuada, porque eso es lo que va a determinar el éxito o no. Sobre todo, como dicen, no es que es un tratamiento muy caro, pues es un tratamiento muy caro si vas a donde tienes que hacer tres o cuatro, pero si vamos a uno donde tienes que hacerlo en uno o dos, pues ya no es tan caro, ¿no? Lo importante es encontrar un centro donde hagan bien las cosas. Mm. Sobre todo un buen equipo, buenos especialistas, lo que decías, ¿no? Que se formen, que se continúen formando, ¿no? Y a quien especialistas, es cierto también lo que has dicho, ¿no? Que les guste explicarte las cosas, ¿no? Que no te vayas de ahí diciendo, es que le tenía que estar tirando todo el rato yo de la lengua para que me contara cosas, ¿no? O sea, que él me diga, que sea él el que me diga, mira, te voy a explicar cómo es esto, te voy a explicar cómo va a ser este proceso, qué va a pasar, qué podemos esperar en cada momento, ¿no? Y eso ya creo que como paciente te tiene que hacer sentir tranquila de que como mínimo sabes por dónde puedes llegar a pasar, ¿no? Eso es bueno. Sí. Sí, pues qué complicado, ¿no? Pero pues les mandamos muchos ánimos a la gente que está en este proceso, que no tiren la toalla. No sabía que tu proceso había sido tan largo, Mm, pero qué increíble, ¿no? Porque pues la perseverancia mm, es lo que te ha dado tu bebé y es lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, en lugares como en Massachusetts, que los tratamientos no cuestan, el abandono al tratamiento sigue siendo la causa número uno de no éxito. Aún así que no, el tratamiento no cuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que evidencia lo importante de la parte emocional de las parejas o de las mujeres o de los individuos que están haciendo un tratamiento así y que pues no es la misma importancia en una clínica de fertilidad
lo que es para los pacientes. Totalmente. Es cierto, es cierto. Oye, Jorge, pues mil gracias por este rato que hemos estado charlando. Me ha gustado mucho. Ya tenemos un referente en México para todos los Muchas gracias por la pacientes. invitación. Y nada, nos vemos. Mucha suerte, que Pues vaya todo genial y a seguir trabajando. muchas gracias por la confianza y muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Un besito a todas. Adiós. Gracias. Chao.